Hola, hoy vamos a platicar de la restricción presupuestaria. El problema del consumidor consiste en elegir la cantidad de bienes que puede adquirir cuando enfrenta un ingreso limitado. Vamos a asumir que no hay ahorro y que el ingreso está dado por la letra I mayúscula. Se gastará únicamente en los bienes X y Y, cuyos precios es P sub X es el precio de X y P sub Y es el precio de Y. Por lo tanto, la restricción presupuestaria es esta expresión, el precio de X por la cantidad o el número de unidades del bien X y el precio de Y multiplicando al número de unidades del bien Y. Estrictamente hablando, se dice que es menor o igual que el ingreso, pero por el principio de la no saciedad local, los individuos van a querer siempre más y en ello se van a gastar todo su ingreso, por lo que la restricción presupuestaria se va a considerar que se cumple con igualdad. Vamos a partir de un ejemplo concreto. Si el precio de X es 2, el precio de Y es 1 y se cuenta con $8, por ejemplo, entonces la restricción presupuestaria de este individuo es 2X más Y igual a 8. Vamos a graficar esta restricción en el plano X y Y para ilustrar algunas particularidades de la restricción. Primeramente, esta restricción presupuestaria, como nos damos cuenta, es la ecuación de una recta y la podemos graficar rápidamente, únicamente viendo las canastas en las cuales corta a los ejes. Por ejemplo, si X vale 0, rápidamente en la restricción presupuestaria nos damos cuenta que Y vale 8, es decir, la recta presupuestaria pasa por el punto 0,8 que está aquí. X vale 0, Y vale 8. Cuando Y vale 0, entonces rápidamente nos damos cuenta que X vale 4, por lo que la restricción presupuestaria pasa por el punto 4,0, que es, perdón, sí, 4,0 que está aquí. Y la restricción presupuestaria la tenemos ahí y las canastas de consumo que son asequibles o son factibles para el individuo son las que están por debajo de la restricción presupuestaria o inclusive tocan la restricción presupuestaria, es decir, están exactamente sobre la línea roja. Esta restricción presupuestaria puede cambiar dependiendo de ciertos aspectos. Uno de ellos es que aumenta el ingreso. Vamos a tener presente nuestra restricción presupuestaria original, que es 2X más Y igual a 8. Uno de los cambios que puede tener la restricción presupuestaria es un aumento o un cambio en el ingreso. Aquí tenemos que el ingreso aumenta. Los valores iniciales son precio de X igual a 2, precio de Y igual a 1, el ingreso es 8. Supongamos que hay un aumento en el ingreso. Ahora el ingreso es de 10 y la restricción presupuestaria ahora es 2X más Y igual a 10. Antes estaba igualada a 8. Ahora la restricción presupuestaria rápidamente nos damos cuenta que pasa por los puntos 0,10 y el 5,0. La restricción presupuestaria original igualada a 8 es la línea roja. Al aumentar el ingreso, esta línea se desplaza y se convierte en la línea negra. Hay un aumento del ingreso, hay un aumento del poder adquisitivo de esta persona. ¿Qué pasa cuando hay un cambio en el precio? ¿Qué le pasa a la restricción presupuestaria cuando hay un cambio en el precio? El precio puede ser un aumento en precio o una disminución de precio.
Recordemos otra vez que los valores iniciales de este problema era el precio de X igual a 2, precio de Y igual a 1, el ingreso era 8. Ahora vamos a suponer que hay un incremento en el precio de Y. El precio actual es de 2, cuando era de 1. Ahora la restricción presupuestaria es 2X más 2Y igual a 8. Y esta restricción pasa por los puntos 0,4 y 4,0. Nuestra función restricción presupuestaria original era la línea roja. Con el aumento del precio de Y hay una rotación de esta restricción presupuestaria. Podemos acceder a menos cantidad de bienes como resultado de este aumento en precio. Dice aquí lo que significa que un precio mayor hace que la región asequible sea más pequeña. Nuestro poder adquisitivo disminuye. El aumento en el precio de Y implica una caída en el poder de compra. Muy bien. Lo que hemos aprendido a través del curso se ha referido a preferencias que están representadas por la función de utilidad y ahora tenemos una restricción presupuestaria, con lo que llegamos al problema del consumidor. El consumidor va a buscar obtener la máxima utilidad o felicidad de su consumo. Concretamente, dadas las preferencias, es decir, la función de utilidad de un individuo y su restricción presupuestaria, los individuos o los consumidores eligen bienes para maximizar la satisfacción que pueden obtener, por lo que la canasta de consumo que maximiza la función de utilidad, dada la restricción presupuestaria, debe estar localizada, obviamente, en la línea presupuestaria, es decir, todo el ingreso se va a consumir en este instante. Por tal, el problema que el consumidor enfrenta es el siguiente: cómo alcanzar la mayor felicidad o utilidad, dado que se cuenta con un ingreso limitado. Y la representación matemática de este problema es maximizar, hay que encontrar las cantidades de X y de Y para maximizar una utilidad o felicidad, dado que tienes una restricción presupuestaria. La cantidad de X por el precio de X más la cantidad de Y por el precio de Y deben de ser igual a tu ingreso. Las cantidades son mayores o iguales a cero. Cuando hablamos de consumo, no podemos tener eh, cantidades negativas, por lo que debemos encontrar la canasta X asterisco Y asterisco, que es la canasta óptima que resuelve este problema y es la canasta que nos va a dar la máxima utilidad dada la restricción presupuestaria. ¿Cómo resolvemos este problema de maximizar utilidad? Vamos a ver, vamos a graficar algunas curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. Ya sabemos que la restricción presupuestaria es una recta, que en este caso está dada por la recta que está en color negro. Esta es la restricción presupuestaria. Y ahí tenemos tres curvas de indiferencia. La curva de indiferencia que está en azul no la podemos alcanzar, está fuera de nuestra región asequible, nuestro ingreso no nos alcanza para llegar a ella. En la curva de indiferencia roja hay una canasta de consumo, que es este punto naranja, donde el cual podemos acceder con nuestro dinero. Y en la curva de indiferencia eh, rosa, podemos acceder a muchas canastas de consumo, las que se encuentran entre estos dos puntos. En particular, los dos puntos rosas que ahí tengo, en esas dos canastas, nos gastamos todo el ingreso. Pero
la particularidad que debemos observar es que la canasta óptima, es decir, la máxima utilidad a la que podemos acceder, es la canasta que se encuentra en color naranja. ¿Por qué razón? Pregunto, ¿en cuál de las tres curvas de indiferencia se encuentra la canasta óptima? La respuesta es en la curva roja. La canasta óptima corresponde al punto naranja, la canasta naranja. Las canastas dadas por los puntos rosas también emplean todo el ingreso. No obstante, se alcanza una mayor utilidad en la canasta naranja que en las canastas rojas. En la figura 5, que está aquí, la función de utilidad alcanza su máximo cuando la curva de indiferencia, la línea en rojo, es tangente a la restricción presupuestaria. Este hecho gráfico hay que tenerlo muy en cuenta. Justo en el punto naranja, la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia son tangentes. Entonces, para capturar esta tangencia, ¿cómo le hacemos? Para encontrar la canasta óptima debemos igualar la pendiente de la restricción presupuestaria a la pendiente de la curva de indiferencia. Igualando esas pendientes nos garantiza tener la restricción, perdónenme, la canasta óptima. Entonces, la pendiente de la restricción presupuestaria, partiendo de la restricción presupuestaria, podemos despejarla como una recta pendiente. Aquí la tenemos. Y igual a menos precio de X entre precio de Y por X más el ingreso entre el precio de Y. Y la derivada de la restricción presupuestaria es menos el precio de Y entre el precio de X. Es decir, la restricción, la pendiente de la restricción presupuestaria es esta expresión. Por otro lado, la derivada, la pendiente de la curva de indiferencia, se obtiene aplicando el teorema de la función implícita, donde la derivada de y con respecto de x es igual al negativo de la tasa marginal de sustitución, que es el negativo de la parcial de la utilidad con respecto de x entre la parcial de la utilidad con respecto de y. Al igualar estas dos expresiones, estas dos pendientes de la restricción presupuestaria y de la curva de indiferencia, tenemos esta expresión. Menos precio de X entre el precio de Y es igual a menos la parcial de la utilidad con respecto de X entre la parcial de la utilidad con respecto de Y. Estas parciales las vamos a representar también con esta notación. U sub X es la parcial de U con respecto de X. U sub Y es la parcial de U con respecto de Y. Por lo que tenemos esta condición de optimalidad que garantiza encontrar la solución interior de X y Y. Esta condición de optimalidad es precio de X entre precio de Y es igual a la utilidad, la parcial de la utilidad con respecto de X entre la parcial de la utilidad con respecto de 10, de Y, perdón. La intuición que hay detrás de esta expresión nos indica que el precio de X entre el precio de Y es igual a la tasa marginal de sustitución. Indica que el precio de X entre el precio de Y es el precio de mercado X en términos de Y. Y la tasa marginal de sustitución es el precio de X en términos de Y valorado por el individuo. Por lo que en la canasta óptima, los precios del mercado y del individuo deben de ser iguales.